Muy buenas tardes, hoy estamos con Néstor Omar Salgado que nos va a contar la llegada de su nuevo libro, De Corazón a Corazón. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, quería compartirte a vos y a toda la gente que va a mirar este video la llegada de mi 15º libro personal. Se trata de Antología de Corazón a Corazón y que tiene en portada, como ustedes verán acá, una hermosa pintura al óleo realizada por Mercedes Moulieron, una destacada artista y escritora que me ha cedido gentilmente su obra. Con respecto a la parte posterior del libro, donde dice narrativa, cuentos, poesías, frases, novelas cortas, quien les habla Néstor Omar Salgado, periodista, escritor, instructor en meditación, consejero cristiano, autor de 14 libros publicados en la Argentina. Ese sería un poco El resumen de vos. el resumen de lo que voy realizando en mi vida, ¿no? Y contanos, ¿cómo surgió este libro? En realidad ya es una carrera, porque vos cuando llegás a tener tantos libros publicados, porque yo además de tener 15 libros publicados, también tengo participación en muchas antologías cooperativas, donde publicás una parte de tu obra. Todos los años trato de terminar un nuevo libro y publicarlo. Son autoediciones, con lo cual negocio con la editorial, he publicado con distintas editoriales, negocio con la editorial, pago la edición y después salimos a venderlo. Tengo un grupo de amigas que me dan una mano vendiéndolo en distintas ciudades y en lo personal soy vendedor casa por casa, digamos, y recorro distintas localidades y por supuesto Casba, que me apoya muchísimo, es uno de los lugares donde más libros vendo. Entonces este libro lo podemos encontrar en Casbas, Sí, en Casba, Guaminí, te cuento, todo el distrito. en Casbas me tienen que consultar personalmente a mí, Néstor Omar Salgado, a través de Facebook me pueden ubicar. Y en Garré, Liliana Correa es la vendedora, es una amiga muy eficiente vendedora de libros y me da una mano importante en ese sentido. Y en Saldiqueló también me ayuda mucho Nélida Gómez, también vendiendo estos ejemplares. Y hay una cosa muy hermosa en este libro. Siempre he tenido, desde mi primer libro, que se llama Un ancla para el alma, que por ahí está colocado. Acá está mi primer libro. Recién estábamos mirando en qué año se hizo esto, ¿no? Sí, impresionante. ¿Hace unos cuantos? En 2004. Por eso es que no le estamos diciendo nada fuera del lugar cuando le decimos que venimos tratando de hacer un libro por año. Este fue Un ancla para el alma, negociado con la editorial Los Cuatro Vientos de Buenos Aires, con un dibujo de tapa de un alumno de esa época de acá, del colegio secundario, donde yo leí en un artículo hace mucho tiempo atrás que decía que todos en la vida necesitamos algo a que aferrarnos y hablaba de un ancla para el alma. Me interesó ese título, me pareció atrayente y necesario, porque es cierto, en algún momento de tu vida vos necesitas algo a que aferrarte. No digo solo a Dios, porque hay personas que se aferran a su propia capacidad, hay otras personas que se aferran a distintas cuestiones, ¿no? Pero que tenés que tener algo para que un cable a tierra. Entonces esa fue la decisión de que se llevara ese nombre, Un ancla para el alma. Y una cosa muy linda que sucedió, que hicimos más ejemplares de lo que realmente pensábamos. Íbamos a publicar 200 ejemplares, se publicaron 300 y se agotó rápidamente. Es totalmente de poesía, es creo que mi único libro de poesía exclusivamente, porque el resto ya tiene cuentos, narrativas, historia de vida, frases. Y quiero leerte alguna poesía ya que estamos. Me encantaría. Voy a hablar sobre los aborígenes. La cultura aborigen. Desde el Piquillín hasta el Cañaveral, desde las montañas al mar. Amabas esta tierra si soñabas que tu pueblo se extendiera hasta ser como los granos de la arena. Libre era tu espíritu, galopaban tus sueños en los crines del viento y en el crepúsculo rojizo de los cielos. Nunca imaginaste a tu gente en cautiverio o a tu cultura sometida por la cruz, la espada y la palabra. Y bueno, los temas son variados. Suponete sobre Casbas, y esta poesía fue para un centenario, y escribí, fui y será la historia de mi pueblo. Fue la aurora el nacimiento de la patria,
fue frontera que se extendía al horizonte. Fue el águila que llevó en su vuelo hasta las nubes el sueño del cacique derrotado. Es la historia de una raza sometida por las armas. Fue Timón, gobernado por la mano del colono que abrió el surco, y la tierra se cubrió de verdes pastizales. Fue visión de un hombre generoso que fundaba, en medio del desierto, con el corazón fecundo de esperanzas, un pueblo que creció con el tiempo, con el impulso de la mano del obrero, hasta ser Casbas, la pujante ciudad del territorio. Y así tiene un variado temario poético este primer libro, y creo que fue el que me abrió las puertas para el resto de los libros que después vinieron con el tiempo, ¿no? Pero háblanos un poco de este libro, del nuevo. sí, ¿no? ¿De qué trata? ¿Qué nos contás? ¿Qué nos querés transmitir? bueno, en definitiva, al escribir sobre distintos temas, también una cosa muy importante que recibo yo en mi vida y que trato de transmitirlo después a mis libros. Por esas cuestiones de la vida, más allá de tener la vocación de escribir, también sé escuchar mucho. Y eso significa que hay personas que se van a acercar a mi persona para transmitirme determinadas cuestiones que han vivido, historias. Y uno le presta atención y con eso va tratando de pensar la vida. De eso se trata un poco, ¿no? Y en este libro hay por lo menos 2 historias que reflejan la vida real de las personas. Después quizás con el tiempo hay otras 2 narrativas, novelas breves que contiene este libro, que por ahí puede ser un anticipo de lo que puede sucedernos en el tiempo, ¿no? Como una visión de una posibilidad. De una realidad. De una realidad futura, que yo desde la literatura puedo ver, ¿no? Lo presentís. Exacto. Después hay un intenso trabajo porque este libro lo fui escribiendo en la cuarentena. Mira. Así que vos fíjate que lo primero que comienza, la primera narrativa, se titula Volver a enamorarme en cuarentena. Y bueno, después Ariel y su pipa, que también está relacionado con la cuarentena, que habla de que no conseguía tabaco por ningún lado. Y se acuerda que su abuela y su abuelo, en esa época, cuando él era chico, hacía cigarrillos del choclo, ¿no? De la barba de choclo. Y tiene que recurrir un poco a eso. Después, ¿somos una raza en extinción? Es una pregunta y una narrativa trata de responderlo. El espejo del ser humano, esto tiene que ver con el cambio de orientación sexual. Es decir, que trato de que mi literatura también se comprometa con los temas actuales de la vida, con una visión lo más amplia y generosa posible. Cuando tu esposo te sorprende, es una interesante narrativa, tiene que ver con esas cosas que de pronto la pareja infiel se descuida y el esposo llega. Claro. Porque estamos mal anímicamente, y esto también fue escrito por supuesto en esa época tan difícil que atravesamos los argentinos, el mundo, y que aún todavía no ha terminado, que es el tema de la cuarentena y por qué nos afectaba anímicamente. Amor no correspondido, donde hubo fuego cenizas quedan, el croto Corbalán. Esta es una historia que tiene mucho que ver con una época muy pasada, donde algunas personas realmente que venían de otros países eran prácticamente explotados como esclavos en las distintas chacras o distintos lugares de trabajo. Y bueno, tiene un final feliz. La mujer del cura. Tiene una pequeña trampa, esta narrativa es muy interesante, La mujer del cura. Recomiendo su lectura. No lo voy a explicar porque si no se termina... Sí. El cura y la monja. Es otra historia bastante interesante de 2 religiosos que de pronto se escriben cartas románticas y bueno. Su destino se cruza, digamos. Sí, no tiene un final feliz esa historia, porque no concretan en definitiva esa historia, pero que se amaron en silencio, ¿no? Necesito un tiempo para pensar. Cuento El hermano de Matusalén. Este es un hombre que bastante veterano que baja de la montaña cada tanto a comprar sus cosas y bueno, los demás lo tratan y no se dan cuenta que es hermano de Matusalén. Matusalén fue uno de los hombres más viejos en la Biblia. El misterio de Dominga Valdés es una historia bastante interesante que tiene que ver con una persona que de pronto aparece en un pueblo chico, venía de la ciudad. Algunos hablan que ella fue gobernanta de un burdel y bueno, que alguna cuenta tenía que pagar
Entonces un día se encuentra con esa historia pasada que vuelve en un hombre a buscarla. Y bueno, termina lamentablemente, no tiene nos un contés final el final, feliz no nos contés el esa final, historia, pero es que lo bastante averigües. apasionante. Exactamente. Un planeta limpio tiene que ver con lo que todos nosotros podemos aportar por el planeta, ¿no? El reencuentro con papá. Esta historia está basada en un hecho real. Es muy interesante el reencuentro con papá. Es una hija que un día, más allá de que la madre le negaba quién era el padre, un día decide ponerse a investigar y bueno, logra el reencuentro. Después poesía. ¿Nos querés leer una? Sí, para no darnos una extenderla idea. porque después quiero hablar un poquito de razones para vivir. Dale. Así cerrar. Voy a leerte Una persona feliz. En la tarde, cuando el sol continúa su marcha descendiente sobre el horizonte, en una humilde casa, un poeta transmuta lo que ve en sus ojos en palacios y parques, cubiertos de flores y cantos de aves. En sus versos un colibrí liba el néctar de las flores, mientras una paloma cría sus pichones. Porque la verdadera riqueza no está fuera de nuestro ser, sino que forma parte de nuestra personalidad. Una persona feliz no se apropia de las cosas temporales. Su dicha radica en disfrutar del presente y ser agradecido con la vida. Creo que esa es la manera que el poeta de pronto ve la realidad. Quizás es todo gris, pero él, de alguna manera, como el artista plástico, le pone algunos tonos de colores. Exactamente. Este libro, si Dios quiere, vamos a presentarlo primero en la ciudad de Casbas en el mes de abril. Todavía no está la fecha a designar, pero vamos a trabajar con el área de cultura, con el Círculo Cooperativo de Escritores y la Alianza de Poetas y Escritores para hacer un encuentro de escritores y donde se pueda presentar este y ese otro libro que tenés en tu mano. Antología de razones para vivir. Antología Razones para Vivir tiene una diferencia con el resto de los libros y que también incluye un soplo de vida, vivencias de Norberto Hernández, recientemente trasplantado exitosamente de pulmones. La segunda parte contiene la historia de vida de este joven. En portada está mi hermana Cristina, Isabela, mi nieta más pequeña, y bueno, acá una foto que le ha colocado el editor en esta oportunidad. Y también tiene un contenido bastante variado, pero yo solamente les quiero leer esto, porque creo que esto se lo podemos dedicar a cada una de las personas que nos están escuchando. Un deseo de superación. El fruto de la constancia y el compromiso con los proyectos y el trabajo destinado a alcanzar las metas es lo que hará posible un buen resultado. Pocas veces lo improvisado culmina bien, porque el éxito es algo que se va construyendo. Muchas veces con acciones pequeñas, con aportes que van generando la fortaleza que necesita una idea para concretarse. Ningún escritor llega a muchos lectores sin esmerarse, pulir, realizar correcciones en sus trabajos, ser un buen lector, tener una rutina seria de trabajo. No es un poema o un cuento el que te va a convertir en un autor interesante, sino una serie de trabajos que se destaquen por su calidad y estilo. Luego llegarán los premios literarios que fortalecerán su presencia ante el público, sus libros y su página web. Cada persona, en cada oficio, sabe que se puede hacer lo rutinario o comprometerse consigo mismo para ser el mejor en su tarea. Las grandes y magníficas obras humanas que conocemos fueron frutos de un deseo interno de superación. Y este libro también va a ser presentado en el mes de abril, si Dios quiere, aquí en la ciudad de Casbas, y luego trataremos de hacer la presentación pública en mi pueblo, yo nací en Garret, y también en la localidad de Iguaminí, donde ya nos han invitado en un salón si queremos hacer la presentación pública de los libros. Así que esa es un poco la idea hacia adelante, lo que queremos hacer desde el ámbito de la literatura, y por supuesto también agradecer a los medios de comunicación Frecuencia 9 Garret y FM Casbas, que me han cedido siempre un espacio para hacer un programa de difusión cultural. Actualmente estamos haciendo visiones alternativas los días viernes, y ese es el programa que nos abre un espacio para hablar con el otro, para contar y para llevar adelante un concurso literario de alcance nacional como es Letras y Poesía. Bueno, maravilloso, la verdad.
impresionada. Así que recordamos a dónde encontrar el libro. En Casbas, a partir de abril, va a estar la presentación oficial de estos 2 últimos libros. Y nada, muchos éxitos. Ya muchísimas gracias y bueno, a quienes miren este video, decirle que también en sus ciudades, en sus localidades, en distintos lugares hay escritores que a veces no reciben el apoyo que merecerían, que no son reconocidos, no son tenidos en cuenta, pero si ustedes los conocen, acérquense y compren sus libros, porque con esa compra, que va a significar un pequeño aporte de su parte, es muy importante para ese hombre que está tratando de destacarse o de realizar o esforzarse por contarles algo a su propia gente, ¿no? Y a los demás. Así que gracias, Tamara, por esta nota y también te deseo mucho éxito en este nuevo año escolar donde vas a culminar el estudio secundario y después seguramente a pensar en la universidad. Muchísimas gracias. Gracias.